Dios le bendiga, Dios le guarde. Le habla su amigo y hermano Kelvin de León. Y en esta oportunidad queremos hablarle acerca de las buenas nuevas de salvación para el mundo. Las buenas nuevas significan buenas noticias. Qué bueno es saber que en estos momentos de dificultad, de calamidad, de peste en la cual nos encontramos, Dios nos brinda una salida, Dios nos brinda un refugio. Cuando nosotros desobedecemos a la autoridad de Dios, la cual es su palabra, vienen consecuencias para nuestras vidas. Vemos en el libro de Éxodo cuando Dios habla a su pueblo y habla a Egipto, a Faraón, que era el gobernante en ese entonces de esa nación, y le dice: deja ir a mi pueblo al desierto para que me adore tranquilamente. Pero vemos que Faraón se resiste e impide que su pueblo, Israel, vaya y adorase a Jehová al desierto. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios advierte a Faraón y a su pueblo. Primeramente a Faraón le dice: si no dejas ir a mi pueblo al desierto a que me adore, enviaré sobre ti castigo, mis juicios sobre ti, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra y de lo que en ello hay. Bendito sea el nombre del Señor. Y vemos que Faraón se engruesa, su corazón se endurece y él no permite que Israel vaya al desierto y adore. Gloria a Dios. Pero vemos que Dios, todo era un plan de Dios para él exhibir su poderío, sus majestad, sus maravillas. Bendito sea el nombre del Señor. En Dios no hay despropósito, sino propósito. Aunque muchas veces no entendamos, oh gloria a Dios, el plan de Dios, así de alto como son los cielos sobre la tierra, así es mis pensamientos, más altos que los suyos. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios quiere que nosotros seamos obedientes a su palabra, a sus estatutos. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios le dio una palabra a Faraón, en la cual él no obedeció y por ende acarreó consecuencia, acarreó juicio sobre su pueblo, sobre esa nación de Egipto. Bendito sea el nombre del Señor. Y es donde entonces Dios empieza a enviar un sinnúmero de plagas, de pestes sobre esa nación, por cuanto desobedeció a Dios, al Creador. Pero vemos que Israel hizo lo contrario. Israel, Dios le dice: guárdate, guárdate, entren a su habitación, entren a su casa, cojan un cabrito, un animal de 1 año, limpio, sin mancha, puro. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor, y sacrifíquenlo. Cojan su sangre después y inviértanlo, póngalo en el dintel de su casa. Póngalo en el dintel de su casa. Porque a medianoche pasaré y destruiré a los primogénitos de Egipto. Y esa plaga destruyó tanto a los primogénitos como a los primogénitos de los animales de Faraón de Egipto. Pero no pasó así con los hijos de Israel, con el pueblo de Dios, o sea, la iglesia. Dios guarda a su pueblo cuando su pueblo obedece a Jehová. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 en adelante, que la bendición, gloria a Dios, del hombre está en la obediencia a la palabra de Dios, a la palabra de Jehová. La Biblia dice: acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios para obedecer y poner por obra todos tus estatutos y mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te bendecirá y te exaltará sobre la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Deuteronomio capítulo 28 habla acerca de las bendiciones que Dios promete a su pueblo o a todo aquel que obedece a la voz de Dios, a la voz de Jehová Todopoderoso. Pero no así a todo aquel que decide desobedecer a la voz de Dios, a los estatutos y mandamientos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice que la ley y los juicios de Dios son justos, son verdaderos. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios pasa juicio sobre aquellos que no obedecen a su palabra, a sus mandamientos, a sus estatutos. Bendito sea el nombre del Señor. Dios castiga a sus hijos, como vemos en el libro de Hebreo. Así es, aquellos que Dios recibe por hijo, Dios lo azota.
Dios lo corrige. Y aquellos que no obedecen a Dios, Dios lamentablemente lo castiga. Así es. Pero volviendo en sí, ¿cuál es el mensaje en sí de lo que venimos diciendo? De que Faraón no obedeció a Dios y el pueblo de Israel sí. Y que cogió una sangre del cordero y la invirtió en el dintel de su casa, y el ángel de la muerte, esa peste, no tocó la morada de ninguno de los hebreos, pero el pueblo de Egipto, el faraón sí, y lo destruyó. Simple y llanamente es que esa sangre que el pueblo de Israel cogió y invirtió en el dintel de su casa simboliza, representa la sangre del Cordero, aquella sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Cuando Jesús hace introducción en el mundo, cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán, y Juan lo ve y dice: he aquí, he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Aquel Cordero que Dios le dijo al pueblo de Israel que cogiera su sangre después que lo sacrifiquen y pusieran su sangre, le invirtieran en el dintel de su casa, simboliza la sangre de Jesucristo, aquella sangre que tiene poder para libertarnos, para guardarnos de toda plaga, de todo mal, de toda tempestad. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús siempre nos decía en su palabra: tengan ánimo, tengan paz, no teman, no teman, no teman. Vemos que los discípulos intentando cruzar al otro lado del río, cuando estaban en la barca, vemos que un fuerte viento, una tempestad se desató, se levantó en el mar y quiso hundirlo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero qué lindo es que Jesús le dice a ellos que tengan paz, que no teman. Si Jesús está en tu barca, ninguna peste, ninguna tempestad, ningún viento contrario podrá hundirte. Si tu confianza está afianzada sobre Jesús. Fíate de Jesús, fíate de Dios con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Eso es. Si las autoridades hoy en día te han dicho no salgas de tu casa, quédate en tu casa, para que así puedas ayudar a prevenir esta peste, esta enfermedad, para que no se siga propagando. Obedece y quédate en tu casa. Quedémonos en nuestra casa, en nuestros hogares. La Biblia dice que debemos sujetarnos a toda autoridad terrenal. Eso es siempre y cuando estas no nos lleven a desobedecer a los mandamientos y estatutos de Dios, ya como vimos. O sea, pero si estas ordenanzas, estas leyes que ellos nos han dado, que nos ordenan, nos dicen que hagamos, debemos hacerlo porque es para nuestro bien, y con esto cumplimos con la ley, con la palabra de Dios, que es sujetarnos a todas las leyes terrenales. Y me llama mucho la atención que cada vez que Dios enviaba juicio sobre el mundo, sobre Egipto, Dios guardaba a su pueblo. Dios hizo siempre una diferencia entre su pueblo y Egipto. Cada vez que Dios enviaba una plaga sobre Egipto, esa plaga no atormentaba a su pueblo, no le afectaba, por cuanto Dios lo resguardaba, Dios lo guardaba y Dios lo guarda hoy en día a un pueblo que le obedece, a un pueblo que se ha apartado para él. Y vemos cuando Dios envía la plaga de la langosta. Esas langostas, ninguna de ellas le hizo daño o le afectó a su pueblo Israel. Cuando Dios envía la plaga de los granizos, a la vez con fuego, unos granizos inmensos, lo cual destruían la ciudad de Egipto, destruyó todo a su paso. Esta plaga no tocó ninguna de las moradas de su pueblo Israel, no la tocó porque Dios lo guardó. Dios guarda a su pueblo, Dios guarda a la iglesia, Dios la guarda. Por eso Dios nos hace una invitación a todo el mundo a que seamos parte del cuerpo de Cristo, seamos parte de su iglesia, aquella iglesia que Dios ha prometido que volvería por ella. La Biblia dice que el pecado del mundo se ha agravado tanto que ha subido delante del trono, de la presencia de Dios, y Dios ha diseñado en su palabra que llegará un momento, un día el cual Él derramará las 7 copas de la ira que habla el libro de Apocalipsis sobre este mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios pasará causa, juicio sobre el mundo, este mundo pecador, este mundo, oh gloria a Dios, que solamente sus designios es solamente al mal.
Por eso es que vienen todas estas pestes, estas calamidades sobre nosotros, sobre la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Es Dios advirtiendo a su pueblo, es Dios castigando al mundo por su pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Dios quiere que el hombre se aparte del pecado. Dios aborrece el pecado. Vemos en la Biblia, en la palabra de Dios, que el hombre desde el principio se apartó de Dios para ir en pos de esos pensamientos inicuos. En el libro de Salmo, capítulo 14, vemos que el hombre se apartó de Dios de una manera terrible, la cual hasta se olvidaban de Dios, no buscaban a Dios para nada. Dice que se desviaron a una y no había uno que buscara a Dios, no había ni siquiera uno. Y Dios quiere que en estos postreros tiempos nos volvamos a Dios, le busquemos de todo corazón y decidamos apartarnos del pecado, del mal camino. Bendito sea el nombre del Señor. Dios quiere librarnos de la peste destructora y de saeta que huele de día, pero Él no podrá hacerlo si nosotros no decidimos habitar ni morar bajo la sombra del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Dios no puede hacerlo si nosotros no ponemos a Jehová Dios como nuestra habitación, como nuestro escudo, como nuestro castillo. Como dice en el Salmo 91, versículo 2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará, me librará de la peste destructora, de saeta que huele de día y de la pestilencia, de toda esa mortandad que en medio destruya. Oye, caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará, por cuanto has puesto a Jehová por tu habitación, has puesto a Jehová por tus castillos, por tu esperanza, por tu salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Dios quiere librarte en esta hora, así como librará a su pueblo cuando Él venga por Él, cuando Él venga por la iglesia. Dice en el libro de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante. Dice la palabra del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con Él para siempre. Alentaos con estas palabras. Dios quiere que nos alentemos con estas palabras. Es lo que estamos haciendo. Esta es las buenas nuevas de salvación, la buena noticia que traemos para ustedes en el día de hoy. Dios arrebatará a su pueblo antes de que estas copas, la ira, el juicio, el último juicio que Dios enviará sobre la tierra, la cual erradicará el pecado de la humanidad de una vez y por todas. Eso es. Dios quiere librarte así como librará a su pueblo, como dice este pasaje que acabamos de leer tan lindo. Bendito sea el nombre del Señor. Que los que murieron en Cristo antes de que venga el fin, que Dios derrame su ira sobre la tierra, ellos resucitarán. Oye, y los que vivimos, los que estamos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos, hablando de su pueblo, ojo, hablando de la iglesia. Dios arrebatará su iglesia y se la llevará en las nubes, para recibir al Señor en las nubes y estar con Él para siempre. Y esta es la buena noticia. Dios erradicará el pecado de la humanidad una vez y por todas. Eso enseña la palabra de Dios, y Dios quiere liberarte. Esto nos sirve como ejemplo, como señal de aquel día que vendrá, se levantará el anticristo. Bendito sea el nombre del Señor, y exigirá que le adoren y traerá una paz, una supuesta paz sobre la humanidad en un mundo que estará en caos, así como lo vemos en estos tiempos que está en caos, en angustia. Él traerá una supuesta
cura, una supuesta paz, solución a los problemas de la humanidad. Y por eso engañará a muchos, engañará, si es posible, dice la palabra de Dios, a los escogidos en ese entonces. Así es. Pero qué bueno es saber que Dios ha diseñado un plan, que Dios quiere librar a la humanidad de estas cosas, de este juicio, el cual Él traerá sobre ella. Dios desde el principio, valga la redundancia, ha querido que el hombre impío deje su camino y se vuelva a Jehová, el cual de él promete que tendrá misericordia. La Biblia dice que en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, que si su pueblo se humilla, el cual su nombre es invocado, y oraren y buscaren su rostro, oye, y se arrepintieren de sus malos caminos y se convirtieren, Dios lo escuchará desde los cielos, perdonaría sus pecados y sanaría su tierra. Pero es necesario de que su pueblo, de que el mundo se humille delante de su presencia. Es necesario de que nos sometamos bajo la poderosa mano de Dios y le sigamos y le obedezcamos, para que así Dios se apiade de nosotros, para que así Dios tenga misericordia de nosotros, para que así su misericordia nos alcance y Dios nos redima de nuestros pecados y nos ayude a volver a obtener aquella comunión, aquella salvación que teníamos desde el principio. Esta es la buena noticia, que Dios ha amado al mundo de tal manera que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y alcance misericordia, alcance salvación por medio de Él. Solo es necesario de que nosotros creamos en Él. Esta es la fe. La fe, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y Dios quiere de que todo aquel que se acerque a Él le crea que le hay, de que Él está ahí, de que Él puede librarlo de esta peste destructora, que Él puede librarlo de la muerte. Él es el medio que Dios ha provisto para que el hombre alcance misericordia, para que el hombre sea salvo. Él es Jesús, el Mesías.